Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es para nosotros nuevamente una gran bendición poder entrar a la intimidad de su hogar, y para eso le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente nos acercamos al trono de tu gracia para poder bendecir a cada uno de los matrimonios, Padre bendito. Sabemos que hasta el día de hoy pues hay tanta necesidad en los hogares a los cuales bendecimos, y te suplicamos, Padre, que a través de tu palabra tú los puedas edificar y tú los puedas, Padre, bendecir. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este momento tan hermoso que nos concede, Chiqui, de poder estar delante de la presencia del Señor, y sobre todas las cosas aprender a confiar en el Señor, mientras Dios pueda ser hallado. Amén. Me llama la atención esta palabra, confianza, confiar en el Señor, y quisiera ver algún concepto dentro de algunas cosas que nos pueden servir esta noche para poder compartir con mis hermanos. Confiar en el Señor. Amén. Cuando hablamos de confiar en el Señor, lo vemos desde el punto de vista desde el diccionario de la Real Academia, y encontramos que uno de los significados de confiar es esperar. Amén. Es tener una esperanza. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Sí. Es tener fe. Qué tremendo, es tener fe, es tener seguridad, certidumbre, creencia, la convicción, una tranquilidad, franqueza, una confianza en el Señor. En este caso, pues estaríamos echando fuera todo temor. Sin embargo, para poder platicar sobre este tema, entonces encontramos que uno de los significados de confiar es creer, es tener fe. Si vemos esta palabra que hoy el Señor nos regala para poder compartir con nuestros hermanos en los hogares, con los matrimonios, nuestro tema de esta noche sería los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Y dice la palabra de Dios ahí, un comentario de la Biblia en estudio en las Américas, dice: si alguno de los de Judá está desanimado y preguntándose si Dios se preocupa todavía por ellos, des en cuenta de que los que esperan en el Señor se les prometen nuevas fuerzas. Entonces, un regalo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos, por cuanto hemos creído, nos hemos acercado y hemos confiado en Dios, es que Él nos promete nuevas fuerzas. Amén. Y que más en una noche de matrimonios. Amén. Es importante que nosotros, porque vemos que en este tiempo pues hay mucho agotamiento, mucho cansancio, y definitivamente solo el Señor es el que puede renovar nuestras fuerzas todos los días. Así es. Entonces es importante que nosotros a través de la oración le pidamos nuevas fuerzas, ¿verdad? Para que quite todo cansancio, todo desánimo, todo desaliento, todo acomodamiento, ¿verdad? Es importante que nosotros platiquemos con el Señor y podamos decirle: Señor, heme aquí, para que renueve nuestras fuerzas. Amén. Mira, yo veo algo que es muy, muy interesante, y es que el Señor promete nuevas fuerzas. Bueno, lo estamos enfocando desde el punto de vista conyugal. Si algo ha sucedido en estos 2 años de pandemia, es un desgaste físico, ¿sí? Pero también un desgaste espiritual. Como que nuestro adversario, una de sus funciones es crear desánimo, desaliento, duda, etcétera. Pero nosotros nos aferramos a una promesa de parte del Señor, y esa promesa nos habla de los que confían en el Señor. Amén. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Señor, Chiqui, que el Señor nos aumente la fe, nos haga crecer cada día delante de su presencia. No importa lo que esté pasando. Hay un canto que dice: venga lo que venga, venga lo que venga, a como se venga. Nosotros tenemos que seguir creyendo
y confiando en el Señor. Ahora, confiar es igual a tener fe, es igual a tener una esperanza. Pero fíjate, Chiqui, que el pueblo de Israel en el capítulo 20, 27 del libro de Isaías dice: pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? Sí. ¿Por qué crees que Dios no se preocupa de ti? El pueblo de Israel estaba pasando un momento difícil en cuanto a su fe, pero lo primero que el profeta le dice es: ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se ocupa de ti? Amén. No se preocupa de ti. Eso, Chiqui, puede suceder en esta noche de matrimonios, que quizá hay alguna pareja que cree que Dios le abandonó. Exacto. Que cree que Dios le dejó solo, que cree que el Señor se ha olvidado totalmente de él. Amén. Pero tenemos que, según esta palabra, tomar en consideración que Dios sí se preocupa de nosotros. Amén, definitivamente. Amén. Así es, ¿verdad? Porque el Señor siempre va a estar pendiente de sus hijos, aún de aquellos que se han alejado. Dios ha tenido el cuidado de ellos, cuánto más de los que han perseverado. Así es. ¿Verdad? Es importante que nosotros nos acerquemos confiando plenamente que Él es el que va a conceder todos los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Y definitivamente Él es el que, nuestra confianza, pues es Él, ¿verdad? Sí. Nuestra fortaleza es Él, el Señor. Entonces, la importancia de poder tener esa plena certeza de que el Señor guardará, ¿verdad? ¿Cuánto problema puede haber en un hogar? Y porque definitivamente el ser humano tiene tendencia a quejarse de todo. Fíjate que me llama la atención este versículo por lo que estamos tocando en un discipulado de matrimonios. Lo primero que el profeta le dice al pueblo de Israel: ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Sí. Sí. Mira, nos quejamos si llovió durante la noche. Nos quejamos si en la zona donde vivimos si hay inundaciones, si hay cualquier cosa que pueda pasar, o que el sol está muy fuerte, o que sea, por todo nos vivimos quejando. Yo creo que no hemos aprendido a ser agradecidos con el Señor. Sí. Pero aquí el profeta le está dando al pueblo de Israel: ¿por qué te quejas? Y vamos a encontrar dentro de, como es una noche de matrimonios, Amén, también encontramos matrimonios donde solo quejas, sí, y solo quejas, ¿verdad? Sí. Se dan. Sí. Yo creo que nosotros primeramente, mis amados hermanos, necesitamos aprender a vivir en paz. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr si nosotros invitamos a Dios. Si nosotros invitamos a Dios, vamos a aprender a vivir en paz y vamos a dejar de quejarnos. Mira, yo veo esto un poco complicado porque qué difícil es platicar con aquel que solo quejándose. Solo quejas. Sí, definitivamente, pues el ser humano tiene tendencia a solo excusas, solo quejas. Por ejemplo, en el hogar, que los niños molestan mucho, que los niños no quieren hacer sus tareas, que se quejan de que los niños no quieren comer. Bueno, se quejan de tantas cosas. Son pocos los ejemplos que nosotros podemos dar en esta noche. Pero el ser humano tiene tendencia a quejarse de todo, ¿verdad? Y lo que menos hace es agradecerle al Señor. En primero, porque definitivamente nos tiene con salud, nos tiene con vida. El Señor nos da fuerzas para poder seguir adelante y poder vivir en paz, lo que tú decías. Es importante que nosotros vivamos en paz, ¿verdad? Esa paz que proviene de lo alto y que el mundo no nos la ofrece, sino que el único que nos ofrece esa paz es nuestro Señor Jesús. Fíjate que viendo esta palabra, pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? Uno de los significados de quejas es lamentarse. Sí, ¿verdad? Por todo se lamenta. Entonces encontramos que muchas veces lo que más vamos a encontrar son lamentos, pero lo estamos enfocando desde el punto de vista conyugal, porque aquí vemos que el pueblo de Israel, el profeta le dice: ¿por qué te quejas? Bueno, porque tienes lamento. Sí. ¿Por qué te mantienes gimiendo? Sí. ¿Por qué te mantienes llorando? ¿Por qué te mantienes en lamentación, en protesta o reprochando? ¿Por qué estás descontento? Bueno, ese era uno de los problemas que tenía Israel, Chiqui, en cuanto a sus quejas, pero realmente
¿Cuál era el problema? Sí. El problema es que el pueblo de Israel creía que Dios no se preocupaba de ellos, Sí, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros que fácilmente se puede dar sí. en el círculo nuestro, alrededor de nosotros. Amén. Estamos viendo la mano de Dios, estamos Amén. viendo su amor, estamos viendo su misericordia, estamos viendo su gracia. O sea, en otras palabras, estamos viendo que el Señor está con nosotros. Sin embargo, a pesar de la bondad de Dios, Chiqui, lo que vemos es de que con facilidad tenemos tendencia a estar descontentos en nuestros corazones. Entonces Dios les envía al profeta, le dice: pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? Sí. ¿Por qué crees que Dios no se preocupa de ti o por ti? En mi caso, para mí es muy, muy difícil escuchar a alguien que solo quejas y quejas sí. y quejas. Sí. Dios mío, dice uno, y Dios no ha hecho nada en su hogar, pues en su matrimonio. Sí. O como nos sucedió un día, ¿verdad? Estamos en algún lugar y de pronto escuchamos, a veces uno escucha lo que no debe de escuchar, ¿verdad? Pero en un lugar público. Encontramos a dos personas, sin entrar en detalles. Los dos están quejando de su hogar, pues. Digo yo, qué difícil, qué errores los que se cometen, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Exactamente, ¿verdad? Que nuestros oídos no oigan definitivamente lo que Amén. no le conviene a uno, ¿verdad? Porque estábamos en un lugar público y pues ellos no se percataron de que empezaron a hablar y se escuchaba lo que hablaban, ¿verdad? Pues definitivamente nosotros nos dedicamos a cenar, pero es importante que nuestros oídos no oigan, que nuestros ojos no vean, ¿verdad? Y que nosotros no podamos pecar hablando también, ¿verdad? Entonces, no es difícil, ¿verdad? Porque para Dios no es nada imposible. ¿Qué cosa imposible para el Señor? Pero fíjate, Chiqui, que se ve mal definitivamente, exactamente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios, mis amados hermanos, que Él nos bendiga. Amén. O que nos abra el entendimiento. Amén. Para que nos demos cuenta. Amén. Que el Señor sí está con nosotros, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias que nos tocaron vivir, amén, yo te escuchaba lo que tú que compartiste con mujeres. Y dice uno, Dios mío, somos sobrevivientes de una pandemia, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos vivos, estamos en victoria. Y no podríamos, mis amados estamos hermanos, de pie para... Claro, entonces ¿qué tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Con el Señor. No podíamos estar en derrota, decirles que estoy así, estoy allá. Sí. No. Tenemos que ser agradecidos con Dios y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, fíjate que en el versículo 28 estamos hablando esta noche de matrimonio, nuestro discipulado. Mira cómo es esta versión. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Amén, definitivamente. Dios, el Señor no jamás se va a cansar. ¿verdad? Debes saber que su inteligencia es más de lo que nosotros imaginamos. Sí, definitivamente. Y muchos dicen, es que yo no hablo con Dios porque Dios ya se cansó de mí. ¿Cómo va a ser eso, verdad? No, Dios no se cansa, a pesar de que millones y millones de personas, ¿verdad? Le claman, le oran, le gimen, le suplican. Dios jamás se va a cansar de nuestras peticiones, ¿verdad? Es tan infinito, es tan inmensamente nuestro Señor Jesucristo y su misericordia es igualmente, ¿verdad? Es grande. Entonces el Señor jamás se puede cansar, al contrario, muchas veces quizás solo se cruza un pensamiento, un deseo, y el Señor nos lo concede. Entonces, ¿cuánto más va a contestar una de nuestras oraciones? Que es importante que nosotros, cada vez que nos acerquemos, pues nos acerquemos con fe, agradeciéndole primeramente, ¿verdad? Porque lo que tú decías, nos tiene con vida, nos tiene con salud. El Señor ha sido tan bueno y tan generoso. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor? Pues definitivamente tenemos nosotros que estar agradecidos y seguir adelante buscándolo, ¿verdad? Porque quizás para el mundo vienen tiempos difíciles, pero para nuestra vida vienen tiempos gloriosos donde vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios y nos vamos a llenar de su presencia, que el Espíritu Santo nos llene con su gracia, con su amor, con su sabiduría. Es poderosísimo el Espíritu Santo. Mira, algo muy interesante es, según el profeta Isaías dice, tú debes saber. Amén.
Nuestros hogares deben de saber. Amén. Así Nuestras es. familias deben de Deben de saber. saber. Porque Amén. dice, tú debes saber que Amén. Dios no se cansa. Yo quiero dejarle, mi querido hermano, esta palabra en su corazoncito. Amén. Igualmente, usted debe saber que Amén. Dios no se cansa de su matrimonio, No se cansa. Dios no se cansa de su familia, No. Dios no se cansa de sus hijos, No. Dios no se cansa de nosotros. Aunque tengamos tantas dificultades, Amén. Dios siempre presta la atención a cada uno de Exacto, nosotros. exacto. Algo que debemos de tomar en cuenta es que Dios no hace acepción de personas. Nos ama Definitivamente que no. a todos por igual, ¿verdad? Nos Sí, habla en medio de nuestros defectos, de nuestras virtudes, en medio de tantas cosas, el Señor no se fija de eso. Lo único que quiere el Señor de nosotros es que nosotros le amemos, le agrademos con nuestro corazón, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos. El Señor quiere eso de nosotros y no está demandando más. No nos está mandando sacrificios porque no quiere sacrificios. Obediencia es lo que quiere el Señor. Bueno, entonces esta noche tendríamos que decirle a nuestros hermanos, tú debes saber Amén. que Dios no se cansa como Amén. nosotros. Así Y es. tenemos que saber que la inteligencia es más de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Así que cualquier adversidad, cualquier lucha, cualquier pena, problema que tú estés pasando en tu hogar, en tu matrimonio, Dios tiene el control de todas las cosas. En el libro de Isaías que estamos viendo en esta hora, dice Isaías 40, 29, en la Reina Valera, dice, el Señor le da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Amén. Bueno, ¿por qué Dios, fíjate, por qué Dios nos va a dar fuerzas si estamos cansados? ¿Por qué nos aumenta el vigor si estamos desfalleciendo? Es sencillo, porque estamos confiando en Él. Amén. Pero buscando estos significados de estas palabras, por ejemplo, dice, Él da fuerzas. Bueno, ¿qué es fuerza? Dice que nos hace resistentes, Sí. nos hace resistentes, nos da vigor, Amén. nos da vitalidad y nos da la capacidad de salir adelante. Amén. Luego dice, le da fuerzas ¿a quién? Al cansado. ¿Quién es el que está cansado? El que está agotado. Y me llama mucho la atención, porque algunos en su cansancio se mantienen aburridos. Sí. Y eso es lo que significa, por ejemplo, la palabra cansado. Estar aburrido, estar agotado, igual a agotar. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que el que se mantiene solo cansado, dice que se siente sofocado. Por ejemplo, de pronto dice, es que no puedo respirar, Sí. es que me falta esto, es que me falta lo otro. Sí. Usted tiene que entender esta noche, mi querido hermano, que si hay algo hermoso en Dios, según el versículo 28 que leíamos, dice, eso es lo que tú debes de saber. Bueno, Amén. ¿qué es lo que tú debes de saber esta noche? Que el Señor te da fuerzas. Si Amén. estás cansado, el Señor te da fuerzas. Te aumenta tu vigor. Amén. Vigor es igual a fuerza, igual a poder. Amén. Dice, ¿a quién? Del que está desfalleciendo. ¿Quién es el que desfallece? Es el que está débil, es el que está desmayado, es el Amén. que se mantiene decaído. Decaído. Entonces tenemos que tomar en consideración, mis amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas, Amén. las que están en los cielos como las que están en la Amén. tierra. Y algo que es interesante, Chiqui, es que para Dios no hay nada imposible. Definitivo. Definitivamente que no hay nada, no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? De que no hay nada. ¿Qué cosa es imposible para el Señor? Nada. Para Él todas las cosas que nosotros le pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues definitivamente Él nos lo va a conceder. Así es. Fíjate que la Reina Valera dice, pero los que confían, bueno, aquí invitamos a los Amén. matrimonios. ¿A qué los invitamos esta noche? A confiar en Dios. Confiar en Dios. Hermano, tenemos que confiar. Amén. ¿Sabe quién debe ser uno de los invitados en nuestro matrimonio? Es la esperanza. Amén. Y dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. No. ¿Sabe quién otro tenemos que invitar a nuestro matrimonio? Es la fe. Sí, definitivamente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé fe, que nos dé esperanza. Pero dice, los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas. Amén. Si yo estoy creyendo en el Señor, Vamos a recobrar nuestras fuerzas. por supuesto. ¿Verdad? Y jamás vamos a ser avergonzados, porque la misma palabra nos enseña que a sus hijos jamás Él los va a hacer avergonzados. Así es.
Entonces, ¿qué va a hacer el Señor en nosotros? Nos va a dar cambios radicales, pero cambios para bien, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra casa, pero tenemos que tener fe. Amén. Mire, qué interesante es saber que parte fundamental del éxito de un matrimonio es tener confianza en Dios. Amén. Ahora, los que confían en el Señor recobran las fuerzas. Así que si le está haciendo falta fuerzas, recíbalas esta noche. Amén. Recíbalas. Amén. Pastores que ya no aguanto, se acaba de casar y ya perdió la fuerza. ¿Cómo va a ser posible? No. Tenemos que pedir a Dios que nos llene de vigor, de fuerza, fortaleza y sobre todas las cosas que Él esté con nosotros. Porque mira, dice este pasaje, los que confían en el Señor recobran su fuerza. Amén. Y levantan el vuelo. Bueno, los que levantan el vuelo, ¿quiénes son los que se levantan? Los que tropezaron, los que cayeron. Amén. Pero aquí hablan de una iglesia que es arrebatada. Levantan vuelo como quién, como las águilas. Corren, no se cansan, caminan y no se fatigan. Amén. Así que mi querido hermano, en nuestro matrimonio es importante tener nuevas fuerzas cada mañana. Amén. Ahora, esto es interesante porque pues tenemos que tomarlo en cuenta. Pues dice Isaías 40:31, los que esperan en el Señor. Amén. ¿Qué es lo que más cuesta? Esperar. Esperar, definitivamente. Nos ministran la paciencia, y es un fruto del Espíritu. Ajá. La paciencia, entonces tenemos que esperar para que el Señor nos dé la respuesta de Por lo que supuesto. nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Y muchas veces vemos una respuesta inmediata, una respuesta a los 3 días, y definitivamente hay respuestas que cuesta, ¿verdad? Llevan un proceso. Exacto, llevan un proceso, pero de que viene la respuesta, viene la respuesta. Amén. Entonces dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Amén. O sea, Dios quiere renovar la fuerza del hogar, del matrimonio. Amén. Los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, remontarán con alas como las águilas. Amén. Correrán y no se cansarán. Qué tremendo. No se cansan, caminarán y no se fatigarán. Bueno, ¿quiénes? ¿Para quién es esa promesa? Para los que esperan en el Señor. Yo estoy viendo por acá, la RBC, creo que la ley dice, los que confían en el Señor recobran fuerza, se levantan el vuelo, etcétera. ¿Qué es lo que Dios nos ministra según ese pasaje? Fe. Tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe y sobre todas las cosas, aprender a esperar en el Señor, ¿verdad? ¿A quién iremos? Le dijeron a Jesús sus discípulos, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Exactamente. Entonces, si el Señor nos está ofreciendo que solamente Él tiene palabras de vida eterna para nosotros, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos, tenemos que creer en esas promesas que Dios dejó escritas en la palabra de Dios. Tenemos que hacer rema la palabra en nuestra casa y en nuestro matrimonio y en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros, mis hermanos, le pongamos atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la profecía más segura, la palabra de Dios. Pongámosle atención a cada versículo, ¿verdad? Si tan solo nosotros escudriñáramos un versículo todas las noches y el Señor nos revela a través de su infinita misericordia su palabra, nosotros seríamos sumamente bendecidos. No solo nosotros como matrimonio, sino también nuestros hijos van a recibir la bendición, porque ellos están viendo que nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor. Amén. Bueno, qué interesante, Chiqui, en esta noche es conocer los fundamentos de la palabra del Señor. Cómo Dios renueva, restaura. Creo que esta noche lo que el Señor está ministrando es fuerza, fortaleza. Amén. En cada matrimonio. Yo creo que es interesante, mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos a creer y a confiar en Dios. Mire cómo es el Salmo 25:3, dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti, ¿en quién? En Dios. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Amén. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Bueno, esta parte final del versículo, por cuestiones de enseñanza, no lo tocamos. Pero la primera parte es, ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Aprender a esperar en Dios. Exactamente. Tenemos que aprender, mis queridos Amén. hermanos. Amén. Cueste lo que cueste, venga lo que venga. Recuérdese que hay una promesa en la palabra que dice que aunque pases por las aguas, no te ahogarás, si pasas por el fuego no te quemarás, aunque pases el valle de sombra y de muerte, dice yo estaré contigo. Amén. Pasando el valle de lágrimas, o sea, pues, llorando, pero se pasa, Se pasa. ¿verdad? Entonces dice, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Dios no va a permitir vergüenza para nadie De sus hijos. No, para nadie, mucho menos para nuestro matrimonio. Amén, definitivamente nosotros tenemos que confiar en esa bendita palabra que Dios ha dejado, que jamás vamos a ser avergonzados, los hijos de Dios, porque Dios nos está prometiendo a sus hijos, no van a ser avergonzados. Y esa palabra nosotros la tenemos que tomar y la tenemos que creer, ¿verdad? Si nosotros creemos en lo que está escrito en la palabra, entonces lo único que tenemos que hacer es solo escudriñar la bendita palabra del Señor, porque ahí tenemos la respuesta. No seremos avergonzados. Amén. Promesa. Bueno, otro ejemplo, dice Salmo 33, 18, he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Amén. O sea, todo aquel que busca la misericordia del Señor, amén, hermano, perdone, va a tener los ojos de Dios sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. Mire, qué interesante es esta noche esta palabra. Amén. Me parece muy interesante, porque creo que Dios nos está renovando las fuerzas. Amén, así es. Así es, Dios cada día que pasa, nosotros vemos, si nosotros se lo pedimos, ¿verdad? Porque tenemos que pedirle al Señor que Él renueve nuestras fuerzas todos los días, porque definitivamente pues en el diario vivir este cuerpo se cansa, se agota, y es importante que nosotros le digamos, Señor, que yo pueda dormir en paz, y que en paz me levante, ¿verdad? Y que a través del descanso, que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro, y a través de ese descanso nosotros amanezcamos con unas fuerzas renovadas todos los días. Ahora hay diversidad de fuerzas, ¿verdad? Y eso nosotros lo tenemos que ver a través de la palabra de Dios, cómo Dios en su infinita amor, en su infinita misericordia, Dios nos renueva. Por ejemplo, hay fuerzas para dar a luz. Amén. Hay fuerza para cavar, hay fuerza de buey, hay fuerza de búfalo, hay fuerza de águila, hay fuerza de caballo para servir, fuerza para servir, amén, hay fuerza para hacer riqueza, hay fuerza para la guerra y hay fuerza del entendimiento. Amén. Del entendimiento. Son más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por supuesto que hay más, ¿verdad? Amén. Pero estamos presentando las fuerzas que nosotros le podemos pedir al Señor. Y recuerde usted que el que pide, recibe de parte del Señor. Amén. Y en el Salmo 147, 11 dice, el Señor favorece a los que le temen. Amén, así es. Eso es maravilloso. Amén. O sea que si nosotros somos temerosos de Dios, pues Dios nos va a escuchar, nos va a entender y sabe que es lo tremendo. Dice que el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. A los que esperan en su misericordia. Así es. Vale la pena esperar la misericordia de Dios. Amén. Vale la pena. Así que quien quiera que usted sea, donde usted se encuentre, mi querido hermano, Dios quiere ministrar su hogar, amén, su matrimonio y sobre todas las cosas, Dios nos quiere dar una esperanza de vida. Amén, así es. ¿Cómo? Aprendiendo a confiar en Él. Yo quiero leer este comentario que le compartí al principio. Si alguno de los de Judá, era una tribu, alabanza, fiesta, está desanimado y preguntándose si Dios se preocupa todavía de ellos, dense en cuenta de que los que esperan en el Señor se les prometen nuevas fuerzas. Amén. Así que hoy es un momento para tener nuevas fuerzas para seguir adelante, Amén. Como pareja. Sí, como esposos. Usted tiene que seguir adelante, no se canse, no se dé por vencido. Amén. Sigamos confiando y esperando que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por este momento tan especial que Él nos ha regalado
en esta noche. Oramos. Amén, amén. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, hoy venimos a darte gracias por tu bendita palabra, Señor, porque cada vez que escudriñamos tu palabra, tú nos dejas una enseñanza para que nosotros seamos bendecidos y crezcamos a través de tu bendita palabra. Yo bendigo a los matrimonios, bendigo a las familias. Te suplicamos, Padre bendito, que esta palabra, esta semilla, Señor, caiga en buena tierra para que dé su fruto al 100%, Señor. Hoy te lo pedimos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos gracias en esta preciosa noche. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.